Hola, mi nombre es Michelle Olaimi Briones Alvarado. Mi tema es Revolución Cubana de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Y esta tarde les vengo a presentar su noticiero favorito, El Mañanero, sobre la historia mundial. Vamos a hablar sobre la Revolución Cubana, el cual fue uno de los hechos más importantes, marcando un antes y un después de la historia de América Latina. Hablaremos sobre varios personajes, como hubo y hechos y acontecimientos que pasaron en esa época y sobre las causas y consecuencias que tuvo esta guerra, no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo. Prosigamos. La Revolución Cubana fue una de las primeras revoluciones comunistas en el régimen resultante de la revolución. Se ha mantenido en el poder a pesar de las sensaciones, interacciones y la caída del bloqueo socialista. El régimen ha sido acusado de violar derechos como la libertad de expresión y la libertad de circulación, entre otros. En diferentes casos se ha reconocido como exitosas reformas referentes al sistema de la salud y al sistema educativo público, gratuito y universal. Sin embargo, dicho avance han sido puestos en la tela de juicio. En los últimos años se ha descrito la exportación de médicos cubanos hacia otros países como una nueva forma de esclavitud moderna. Desde el colapso de la URSS, que ofrecía subsidios, sanidad en cubana ha sido calificado como una pésima para el cuidado cubano, como un tipo de régimen que privilegia a gobernantes y extranjeros que pagan en dólares, al mismo tiempo que se les niega el derecho de atención médica a presos y a disidentes por motivos políticos, debido a la conclusión. Una vez de haber detallado el estudio de la Revolución Cubana, se inició procesos y consecuencias y haber hecho una comparación municional sobre las distintas posturas de autores que hemos consultado, hemos llegado a la siguiente conclusión. Tomando en cuenta la postura propia, la Revolución Cubana fue una acción en conjunta de todo el pueblo, quienes lucharon en los albores y de los dirigentes, una revolución que estalla frente al descontento en el mandato de la presidencia. Bastia, todo el pueblo está de desacuerdo con los abusos y la pobreza extrema, tomando como su principal liberal y federal Castro y otros de gran. Pero sabemos que el mito de la historia que nos da cuál fue la Revolución Cubana se conoce como Revolución Cubana al levantamiento de armas, el movimiento revolucionario cubano ejercido por Fidel Castro contra el régimen dictatorial del Fulgencio Batista, quien regía los destinos de las islas caribeñas desde 1952. Este alzamiento tuvo inicio el 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes liberarios por Castro se desprendió del Partido del Pueblo cubano y emprendió la lucha armada contra Bastia. Trataron de tomar el cártel Moncada en Santiago de Cuba y el cártel Carlos Manuel en Bayano, fracasando en el intento y siendo apresados y enjuiciados por la dictadura. Causas de la Revolución Cubana. Las principales causas de la Revolución Cubana pueden resumir en la influencia mundial de la Revolución de octubre de 1917, en la que el proletario ruso depuso a los e inició un gobierno revolucionario. Lo mismo ocurrió
en la revolución en Guatemala en 1944, el golpe de Estado de Fidel era el máximo artífice de la revolución. Era una cierta parte errónea, porque de alguna manera un líder es necesario en la lucha, por lo que se verdaderamente hace en la historia son la masa que sufre, llora, muere en diferentes circunstancias. En los tiempos actuales no todo el pueblo Cuba es identificado como Fidel Castro. Muchos critican su existencia social del gobierno, tanto interna y externa del país. De esta forma nos da a entender que la historia cubana hace los pueblos a base de su fuerza y dedicación. Todos estos hechos, tanto dentro o fuera del país, que se dieron desde el triunfo del socialismo hasta los tiempos posteriormente, se ha llevado a Fidel Castro a tener un complejo indispensable para el desarrollo necesario del pueblo cubano. El imperialismo norteamericano, al darse cuenta de su deslizamiento del campo político, salió victorioso del campo ideológico, que se mantendrá durante muchos años. Tal vez fue la razón por la que nunca ha convocado a elecciones libres, puesto que con la muerte de Fidel, hoy en día la situación política de las islas es diferente. Ya no es considerado como una amenaza para los Estados Unidos, para la presión norteamericana a Cuba sigue vigente en los intereses. Y esto sería todo de mi parte.